Saludos, gentes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de explorar un poco sobre el tema económico y el impacto del incremento en los combustibles. Para poder abordar sobre estos temas y conocer un poco más de cómo se va a mover el tema económico y sobre todo cómo va a impactar en el bolsillo de la familia, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día, al economista César Villalona. César, gracias por hacer un espacio y estar con nosotros nuevamente en Barcito FM. Gracias, Franklin. Un gusto siempre estar contigo. Muy bien. Vamos rápido a tocar el tema, César. Hemos recibido ya varias semanas de anuncios que francamente son de alarma, digamos, por la situación que en materia económica venimos enfrentando en el país. ¿Cómo ves esta tendencia y hasta dónde pudiera llegar el precio, hasta dónde pudiera seguir modificándose el precio del combustible? Tomemos en cuenta que normalmente cuando sube varios centavos y baja casi nada o no baja. Sí, mira, la evolución del precio del combustible en el país depende de cómo evoluciona el precio del petróleo en el mercado internacional. Pero parece que también el gobierno está decidido a aumentarlo un poco más de acuerdo a la fórmula. Voy a explicar brevemente esa parte, porque este aumento que han hecho no corresponde a la fórmula que deben aplicar. Lo han aumentado un poco más, sobre todo en la gasolina regular y en el diésel. Entonces, si los precios del petróleo suben, como nosotros somos importadores de derivados, entonces se encarecen los combustibles Ujú. y también la energía. La energía se revisa cada 3 meses, la CIGET. Y si está más cara, más caro el petróleo porque una parte de la energía se genera con búnker, que es un derivado del petróleo. La otra es la geotérmica, la hidroeléctrica, esa no tiene tanto problema. Entonces, la economía mundial este año no está en una caída. Hay un crecimiento chiquito en Estados Unidos, muy chiquito en países como España. Hay países donde está estancado como Alemania. Inglaterra estancado, Francia un poco estancado, pero está creciendo China, más de 5%, que es la segunda economía del mundo, y la India, más de 6%, que es la economía 5%. Incluso Rusia creció 4.1%, creo que fue en el segundo trimestre de este año. Y Estás hablando de Sudamérica. los países donde principalmente desde ahí se exporta el petróleo Y se consume, y consume. porque para producir son los mayores consumidores, ¿verdad? Estados Unidos, solo Claro. Estados Unidos consume más o menos el 25% del petróleo del mundo. Europa igual, China anda como por un 15-16%. Entonces, son los países que más demandan, ¿verdad? Porque para producir se necesita petróleo, para generar energía, los derivados para el transporte. Bueno, la energía mueve todo, en la industria, en el comercio, en el sector agropecuario. Cuando la economía mundial se derrumba, entonces se demanda menos petróleo y los precios tienden a bajar. Este año no se está derrumbando, tiene un crecimiento pequeño, pero hay dos países que tienen un crecimiento alto y son economías grandes, la número 2, que es China, y la número 5, que es la India. Entre esas dos, más Rusia, más Brasil y Sudáfrica, que no están cayendo, tienen el 25% de la producción mundial, más que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos crece poquito, Europa se estanca, pero crecen los otros. Entonces la demanda de petróleo no está bajando. Y Ujú. la OPE, que genera como el 60%, los países que integran la OPE del petróleo mundial, donde está Venezuela, Arabia Saudita y otros países, no está Rusia. Esos países decidieron un recorte, sobre todo Arabia Saudita, 800,000 barriles diarios, para evitar que el precio caiga. Entonces, si se combina que ellos no aumentan la producción y los otros demandan un poco más, la tendencia puede ser que siga creciendo el precio. Esa es una posibilidad. Y si sigue creciendo, aquí van a seguir creciendo los derivados, que Estamos son estos, hablando, que son estos César, combustibles. César, Ajá. está hablando que esta tendencia podría llegar de aquí a diciembre, siempre creciendo. Sí, sí, porque se mide en un año, después habría que ver el año que viene, porque ya hay que hacer proyecciones de crecimiento, los presupuestos que aprueben los países, según el año fiscal, porque Estados Ujú. Unidos tiene un año fiscal de octubre a octubre.
pero la mayoría de los países planifican ya sus actividades para enero o diciembre y Sí, hacen su programación de inversiones, etcétera. Pero en lo que queda de este año podría haber un aumento. También depende de la guerra en Rusia, sí, perdón, entre Rusia y Ucrania, porque Rusia está envuelto en una guerra y es un productor importante. sí. Y eso significa que no va a aumentar mucho la producción rusa de su combustible. Entonces, si la guerra termina, habría que ver si hay una reactivación de la producción que estabilice los precios. No da la impresión de que vaya a terminar. Sí. Entonces, no es tan fácil vaticinar, pero a mí me da la impresión de que vamos a tener un año donde los precios van a crecer un poquito más, no van a bajar de los niveles que están ahora, podrían crecer un poco más. Esa es la ¿Cuál es apreciación que tengo. más o menos, andamos rondando por arriba de los $5 ya, en especial en la zona oriente, digamos, del país, pues hablamos de país, es donde el precio sube o se siente más, digamos, es donde crece más, y en la zona central es donde más o menos, digamos, se baja, pero anda rondando por 5, arriba de los 5 ya. Sí, ya la gasolina ha subido muchísimo. Bueno, eh, los precios aquí de los derivados del petróleo, de estos combustibles, se fijan de acuerdo a una fórmula. La fórmula que tiene que aplicar el Ministerio de Economía, que consiste en lo siguiente. Se agarra el promedio, el precio promedio de los combustibles de las últimas 3 semanas. Cómo estaba en la última semana, en la anterior y en la anterior. Y se divide entre tres, saca un promedio. Y si es más alto que el que estaba antes, entonces se sube en ese porcentaje. Por ejemplo, vamos a aplicarlo. Nosotros tenemos como referencia un petróleo que viene, que se fija el precio en West Texas, porque hay un precio de la OPEP, hay un precio de Europa, pero este es nuestro, es de Estados Unidos. Estaba en $78.81 el barril para julio del 2023, para el 24, 78.81. Para el 31 de junio, un poquito más alto, 81.80. 7 de agosto, 81.94. Yo lo tengo aquí. Y 4 y 14 de agosto, 82.50. Ahí están las últimas 3 semanas. Entonces, antes de esta del 14 al 21. Cuando uno divide eso, esa semana, 81.80, 81.94, 82.50, me da 82.08. Es un poco más alto el promedio de estas 3 semanas que la semana anterior. ¿En cuánto creció? En 4%. Por lo tanto, debió crecer la gasolina, si se aplica la fórmula, en un 4%. Pero el gobierno la ha subido más de ahí, porque el aumento de la gasolina regular que hizo el gobierno fue de 4.3%. Ese porcentaje tiene su peso. Y el del diésel, 6.7. ¿Por qué lo aumentó en 6.7? Yo no entiendo cómo aplicaron la fórmula esta vez. Ya hay gente que está diciendo que no debieron subirlo porque los precios no han subido. En realidad subieron, pero poquito. La única que subieron correctamente, de acuerdo a la fórmula, fue la gasolina especial, más o menos 4%. Más cara, como tú dices, en algunas regiones que en otras. Entonces el gobierno se le fue la mano en el alza. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque le conviene al gobierno. Puede haber un cálculo en esto, que yo creo que si es eso, es equivocado. El cálculo puede ser recaudar más dinero de los tributos a los combustibles, porque el gobierno está teniendo problemas financieros. Pero cuando yo veo la recaudación de ingresos de enero a julio, que ya la tenemos, de enero a julio, los ingresos del gobierno han crecido apenas 1.7%. Y este año los precios han subido de En los relación a bienes lo proyectado, César, en relación a los primeros 7 meses la del recaudación, 2022. Es un estancamiento. En el caso del IVA, es un crecimiento de 0,8. Es decir, que lo que se recaudó por IVA, que es el principal impuesto, entre enero y julio, es prácticamente lo mismo que se recaudó entre enero y julio del año pasado, a pesar de que los productos están más caros y pagan más IVA. pero el gobierno hizo una proyección en materia de recaudación. De hecho, con base a eso, monta el presupuesto. ¿Estos Sí, números coinciden con lo proyectado o están por no, abajo del con proyectado? respecto a lo proyectado,
hay una caída de menos 1.2, 53.6 millones. Ha recaudado menos de lo proyectado, porque proyectó más que el año pasado, para los primeros 7 meses, y está recaudando lo mismo que el año pasado. Entonces, en cuanto a la proyección, hay una baja de 53.6 millones de dólares. Ok, pero esos son los ingresos totales. Pero lo que tiene que ver con la gasolina, por ejemplo, el del IVA, con los combustibles pagan IVA, pero la recaudación del IVA está igual. Está más caro los combustibles, pero no está recaudando más por IVA. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente dice, voy a ponerle menos gasolina a mi vehículo. Está más caro, entonces si iba a salir 4 días a la semana, voy a salir 3. No aumenta el consumo. Entonces ese es un mal cálculo. Mira la recaudación por el fovial. El fovial es 20 centavos por galón. El año pasado, este año, en los primeros 7 meses, con respecto al año pasado, hay una caída de 17 millones de dólares, 26%. Y con respecto a lo proyectado, una caída de 27%, un poquito más. Es decir, menos con respecto al año pasado y mucho menos con respecto a lo proyectado, en el caso del fovial. En el caso del FEFE, hay una caída de 4%, que también tiene que ver con los combustibles. Y en el caso del arancel, que también lo paga, ahí hay una disminución porque se está trayendo menos, una disminución de casi un 1%. Entonces, subir la gasolina, subir el diésel, no significa que el gobierno va a recaudar más dinero. Aquí se está viendo una menor recaudación de fovial en el año y de los otros tributos. Yo no sé si es, por eso decía, no sé si es el cálculo. Lo otro es que esto va a provocar un encarecimiento de los alimentos y de todo en el país, de todo. Antes de pasar, César, Ajá, antes de pasar a este tema de cómo te impacta, es decir, hablamos de una proyección de que va a crecer o va a seguir incrementando el precio del combustible, según podría digamos, ser, los números sí, que tú has visto. Digamos, la probabilidad es que crezca y no que baje, exacto, o por lo menos que se estabilice, se estabilice. sí. Tomando en cuenta esto, César, ¿cuáles deberían de ser? Porque esto no es nuevo, o sea, lo de la guerra Rusia-Ucrania no es nuevo, lo de la proyección económica de Estados Unidos y de aquellos países donde consumen, digamos, de manera, en grandes cantidades, digamos, el combustible tampoco es nuevo, o sea, son tasas que se manejan de manera consistente. Es decir, dos preguntas en una, César. ¿Qué es lo que deberíamos de haber hecho como país y qué esperaríamos que hiciera el gobierno en función de esto que estamos viendo? Y de cara a lo que viene, ¿qué tendría que hacerse? Porque la verdad es que el incremento a $5 ya golpea el bolsillo. Entonces, ¿cuáles deberían haber sido las políticas o que se deberían de implementar? Mira, yo creo que el gobierno podría agarrar recursos del presupuesto y moverlo de un ramo a otro. Eso lo hace legalmente la Asamblea Legislativa, incluso con 43 votos. No tiene ningún impedimento. Yo te voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Relaciones Exteriores se gastó en los primeros 6 meses del año, la Cancillería, el 60.6% del presupuesto, en el 50% del tiempo. Está sobregirado. ¿Y por qué la Cancillería gasta tanto dinero? ¿De qué le sirve al país ese gasto de la Cancillería? Le aprobaron 48 millones y ya se había gastado casi 30, 29.2. Ese es un gasto innecesario. De ahí se puede mover recursos. Y no estoy hablando de despedir gente, sino de ver si se congelan determinados gastos de la Cancillería, de viaje, gastos de viático, etcétera, incluso de propaganda. Otro ministerio que ha gastado mucho dinero, o sea, está sobregirado, el de Gobernación y Desarrollo Territorial. Ya se gastó el 56% del dinero en 6 meses. Ese tiene 195 millones, el de Gobernación. Ese ministerio creo que se utiliza mucho para hacer labores políticas del gobierno. Y resulta que los ministerios donde uno espera que haya un buen gasto, que son el de salud, en los primeros 6 meses, en vez de gastarse el 50% del presupuesto, se gastó el 36%. Y el de cultura, el 40%.
el de vivienda el 36%, el de educación el 38% y el de desarrollo local el 20%. No sigo. Lo que son buenos, que nosotros esperamos que ojalá que el Ministerio de Salud hubiera gastado la mitad del dinero en la mitad del año y en la otra mitad en la otra mitad. No, ese lleva déficit de ejecución y los otros llevan aumento. Ahora, relacionándolo con los combustibles, yo movería recursos de los ministerios que tienen más dinero o no más dinero, menos importancia para el funcionamiento económico, por ejemplo, la Cancillería, y lo movería para subsidiar los combustibles. Por ejemplo, el gobierno podría volver a tomar la medida, aquella, de que le quitó el FEFE, el COTRAN, a los combustibles, estos dos tributos, porque los combustibles pagan 4 tributos y 5 cuando el precio está por encima de 65. Ahorita están pagando 5. Quitar 2, deja de recibir ingresos, pero lo resuelve por aquí. Por ejemplo, el Fovial, ¿cuánto le da en un año? El Fovial le da alrededor de 70 millones. Ok, yo no quitaría el Fovial porque es fuerte, pero el FEFE le da 35 y el otro le da alrededor de 20 o 25. Entonces, no lo cobres por 3 meses a ver cómo evolucionan los precios, pero no le permita a la gasolinera que suba el precio, sino que lo congela. Y le da los recursos, le puede mover los recursos de este tipo de ministerio. Otro ministerio que ha gastado muchísimo dinero es el de la Fuerza Armada, el de defensa. La Fuerza Armada, bueno, seguridad, yo estoy de acuerdo con la seguridad pública, pero la Fuerza Armada se ha gastado, le aprobaron 254 millones y ya se gastó 142. Ese gasto militar, el gasto de propaganda. Si hay un gasto que no sirve para nada para el pueblo salvadoreño, es la propaganda de Bukele. Eso no sirve para nada, porque eso solo es para confundir a la gente. Entonces, y tiene 2 instituciones relacionadas con la propaganda, porque creo que existía la Secretaría de Prensa y crearon la de propaganda, o al revés, estaba la de propaganda y también crearon la de prensa. Y así se puede hurgar en más gastos que son innecesarios. ¿Y de cuánto estamos hablando, César? Más o menos, en tu cálculo, ¿cuánto debería de encontrar en recursos este gobierno para tratar de sostener este proyecto o esta medida? Por lo menos 3 o 6 meses. Por 3 meses necesitaría unos 30 millones, más o menos. Ese es el cálculo que se hizo la otra vez. Por 3 meses, 30 millones. Bueno, 30 millones tú le recortas 10 a propaganda. Le puedes recortar 10 millones a la Fuerza Armada y deja a los militares en los cuarteles. La seguridad pública le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, no al de. Y estoy hablando de la propaganda de Capre. Si hablo de la propaganda de todos los ministerios, eso supera los 200 millones de dólares. Ya cuando tú metes la propaganda que hace salud, que hace educación, que hace el ministro de Obras Públicas, eso es una cosa bárbara. Entonces, todo eso se puede recortar en 30 millones y subsidiar estos rubros. Porque el gobierno no puede intervenir en los precios internacionales. Nosotros no podemos intervenir en ese lío. Se dice, César, que digamos, el incremento en cascada que te provoca este precio del combustible es como lo que más debería de ponerle atención el gobierno. Es decir, este incremento en cascada te produce incrementos en otro tipo de cosas y sobre todo aquellos productos que son de consumo básico y urgente para la familia, digamos, ya tiene que ver con alimentos, con arroz, con frijoles, con lo básico de la canasta básica. Es decir, en este sentido debería también de tomarse en cuenta medidas dirigidas a paliar esos aspectos muy puntuales de la economía familiar. O te Sí, quedas solo con una medida dirigida a subsidiar el gas. Porque dice que cuando subsidia solo el combustible, los que se benefician son los que tienen carro. Y los que no tienen carro, que también sufren los costos digamos, de los precios, de esa cascada de precios, no se ven beneficiados por esa medida. bueno, se beneficia a la gente que tiene vehículo, pero también se beneficia el que no tiene, porque no es lo mismo una gasolina a $5 que una gasolina que llegue a 6. Eso se va a trasladar inmediatamente a todos los alimentos. Entonces, si congela, digamos, en 4.80, 4.60,
en cómo estaba la gasolina regular. Yo tengo aquí el precio antes de los últimos aumentos. Estaba en 4.77 antes de este último aumento. Si lo hubiera dejado ahí, entonces por lo menos impide que los precios suban de los alimentos. La persona que tiene vehículos se beneficia y el otro recibe un golpe menor. Pero también se pueden tomar medidas relacionadas con esta población, porque hasta ahora solo he hablado para evitar que los precios suban, ¿verdad? Sí, Se sí, los sí. precios suban, porque el alza de precios, ahora como subieron, ahora lo que viene es un incremento de los alimentos. Eso es lo que viene y tenemos una inflación de 6,93 hasta junio, hasta julio en el rubro de alimentos. De los 238 bienes y servicios que se agrupan en 12 rubros para medir la inflación, el rubro de alimentos está en 6,93, es el más alto. Eso va a crecer, no tenga ninguna duda, se van a encarecer sobre todo bueno, todos, porque todos se transportan, pero golpea más los alimentos agrícolas que los industriales, porque lo tiene que traer del campo. El transporte es más complicado. Entonces, pero hay otras medidas que ya no tienen que ver con esto, digamos, de cómo atacar el alza de los combustibles, cómo evitar que sigan creciendo, por lo menos temporalmente. Lo otro sería que aquí yo creo que deberían discutir ya un aumento del salario mínimo. El último aumento del salario mínimo se hizo en septiembre del 2021. Ya estamos llegando a septiembre del 2023. Puede haber un ajuste ahí, pero eso requiere que esté de acuerdo el sector privado y el gobierno y el sector laboral. Son tres sectores. Habría que hacer un cálculo que permita una reposición de ese salario, pero que eso es para la gente que gana el mínimo, pero también beneficia a los que no tienen el mínimo. Por ejemplo, si lo lleva de 3.65 a 3.80, digamos $15, estoy poniendo un ejemplo, beneficia al que tiene 3.70 porque le da $10, se lo ajusta. Ok, en la gran empresa eso no tiene mucho impacto. No tiene mucho impacto porque el costo salarial es pequeño. En un banco es el 15% del costo de un banco. En una industria anda por el 16, 17, 18%. En el comercio también. En el agro hay que tener cuidado porque ahí sí hay algunos rubros que el costo salarial es muy alto. Bien, pero esa es otra medida. Otra medida que puede tomar el gobierno es congelar los precios de algunos alimentos. El Ministerio de Economía puede hacerlo, pero sin afectar a los pequeños productores. Los precios de mayorista a consumidor. Es decir, de un supermercado, del supermercado de Calleja. Lo que yo compro en el supermercado de Calleja. No el maíz que va del productor a Cristiani, porque aquí hay una cadena. Estos son los nombres. Cristiani le compra el maíz barato al productor, luego lo comercializa a través de la bolsa de productos agropecuarios, llega caro a la tandona o llega caro al súper. Y de ahí entonces se vende caro a la población. No afectar el precio del productor, sino afectar el precio del mayorista. Calleja no va a perder. Si el gobierno le dice usted no puede subir el precio de nada de lo que venden en ese súper, no va a perder nada. Entonces, lo mismo la farmacia, ya se va a encarecer la medicina. Ya tenemos información de que viene un encarecimiento. Pero las farmacias son de 4 familias en este país, incluyendo la familia Bukele, Calderón Sol, la familia de Paco Flores, la de Cristiani, y el otro que está en el negocio es Saca. Conocemos quiénes son. Todos ganan millones de dólares. Entonces, un congelamiento de las medicinas lo puede hacer el Ministerio de Economía. Le puede dar la facultad, porque aquí hay libertad de precio, pero eso se puede aprobar. Lo otro es, por ejemplo, reponer el programa de pensión básica de $50 a los adultos mayores. 37,000 hogares de personas de más de 70 años no están recibiendo los $50. Son 21 millones. Eso no es un gasto excesivo del presupuesto. Se puede aprobar un refuerzo presupuestario. En fin, es un programa. Ahí No se puede hacer un programa así tan rápido, pero estas son César, medidas que se sí, pueden ir aplicando. ahí has mencionado, César, al menos unas 7 medidas, ¿verdad? Sí, La vez pasada, del último impulso, digamos, que tuvo el gobierno en materia de medidas económicas, propuso, creo que eran 10, ¿verdad? O 3, 22. No, con 22. perdón, 22 no, eran 11 medidas, pero en realidad eran 3. ¿Por Ajá. qué? Porque habían 3 de aplicación. El resto eran de aplicación. Es correcto. Entonces, lo que quiero decir ahora, eso fue más o menos al salir de la pandemia, como parte
del impacto económico que la misma pandemia provocó. Después de eso, no hemos tenido ni una medida de cara al tema económico, a excepción del Bitcoin, por ejemplo. Sí, y el congelamiento de los combustibles que se hizo el año pasado durante una parte del año. Esta fue como adicional, cuando quitaron el FEFE y quitaron el COTRAN. Ahí, esa aparte de aquella, que aquella no eran 11, porque ellos vendieron una propaganda de 11. Por ejemplo, se quita, se le impide a los buceros subir la tarifa, pero eso no es una medida. Eso, la medida es que baje la tarifa de 20 centavos a 15, por ejemplo, no que no la pueda subir, que eso no tiene ningún impacto, es una medida administrativa. Cuando decidieron congelar los combustibles, dijeron, bueno, hay que inspeccionar a la gasolinera para que no le den menos gasolina a la gente, pero eso es una medida de aplicación. Hay que verificar que las empresas que venden el gas no den menos gas. Esas no son medidas. Medida es bajo el precio, tal, bajo el otro precio. Entonces, la medida tuvieron que ver con los combustibles. Y bueno, hubo una que era decirle a la CEL que produjera más energía renovable, pero un proyecto de energía renovable se lleva 10 años. Sí. Y otra era quitarle aranceles a 22 productos, ninguno pagaban arancel, porque estamos llenos de TLC. Entonces, bueno, pero como tú dices, no se han aplicado más. Y este año, cuando arrancó este año, volvieron a ponerle los tributos a los combustibles. Y está mucho más caro que en diciembre. Viendo esto, César, vamos a ver, ¿cómo deberíamos evaluar tanto la planificación, la previsión, digamos, cómo anticipamos este tipo de situaciones y luego, en realidad, qué nivel de impacto ha tenido el hacer la decisión, la toma, el control, sobre todo en un gobierno donde no tiene que pedirle permiso ni a ningún diputado ni a nadie, sino que tiene control absoluto de las decisiones y de los recursos. ¿Cómo podríamos evaluar? Porque en realidad lo que estamos viendo es que la economía sigue eh, impactando por todos lados y ahora se va sumando el combustible y este combustible pega en cascada al otro. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar esto? Porque en realidad, cuando tú escuchas las posiciones o los argumentos tanto del oficialismo como de políticos que están cercanos al oficialismo, básicamente su argumento es Ucrania-Rusia y eso no tenemos control, Estados Unidos y no tenemos control, y entonces pareciera como que en realidad estamos condenados a pagar los costos y entrar en una crisis donde no podemos hacer nada. Eso es más o menos, y tú lo has escuchado también. Sí, mira, lo que creo es que este gobierno en realidad no planifica nada. Este gobierno no tiene plan. Lo primero es que no hizo el plan quinquenal que le establece la Constitución. Recuerdo que a principios del 2020 hablaron de traer un experto de Estados Unidos, de Harvard, a hacer un plan económico. Y lo que llegó fue el COVID en el 2020. Había que atender el COVID, precedido de una crisis del agua. Nunca se estableció el plan económico, no se conoce ningún plan, porque una cosa es el plan Cucatlán, que es un documento para decirle al pueblo, vamos a hacer un aeropuerto, un tren, cualquier cosa, y otra cosa es cuando ya vas a gobernar, hacer la planificación. Tampoco han hecho el plan de desarrollo y protección social que exige la ley, de los 14 programas que están por ley, de los cuales ya quitaron 3. Entre ellos el PATI para los jóvenes, pero bien, yo creo que no hay planificación. Aquí lo que teníamos hasta hace poco era un ministro de Hacienda que era como una especie de contador y político, porque yo creo que él tenía un alto nivel político. Cuando yo lo veía en la televisión, yo no veía un técnico. Tenía una alta capacidad de hacer un manejo político de la economía, sin dar muchas cifras. Él lo que estaba era intentando conseguir dinero para cubrir los problemas del gobierno, el agujero. Y aprueban un presupuesto que siempre es irreal. La principal herramienta de política económica del gobierno es la política fiscal, o la única, casi, porque estamos dolarizados, aquí el Banco Central no puede emitir moneda,
no tenemos política comercial, casi no hay aranceles con lo que jugar, porque estamos llenos de TLC, y con los países con los que tenemos comercio, Centroamérica, Estados Unidos, México, etcétera. Incluso Colombia, que también hay un comercio que ha crecido. ¿Qué es lo que hay? Política fiscal. ¿Y cuál es el instrumento? El presupuesto. ¿De dónde saco el dinero y cómo lo gasto? Y ese presupuesto todos los años está mal diseñado. Un presupuesto mal diseñado significa que no hay planificación. ¿Cómo va a decir que va a gastar 9.000 millones de dólares si te faltan 1.915? Así lo aprueban. Y el ministro de Hacienda después dice, bueno, pero ya tenemos 400 y pico que son de préstamo aprobado. Bueno, pero falta 1.500. Y luego aprueban que venda bonos por 1.330 y pico millones. Ahí mismo, día después. Y no han vendido un bono, sabiendo que no van a colocar un bono. No pueden vender bonos 2021 ni un centavo, o 22, lo que va del 23, porque no se lo van a comprar. Porque el país tiene una deuda muy alta y un riesgo país muy alto. Y además aquí no hay Estado de Derecho. O sea, ¿quién se va a arriesgar aquí con un presidente que pone al fiscal, quita al fiscal? Ya se sabe, aquí no hay ley. Este régimen está sustentado en la ilegalidad, y va a continuar con la reelección de Bukele. Entonces, sabiendo que no van a vender bonos, aprueban un presupuesto inflado, establecen un crecimiento económico de más de 2%, y cuando vemos el primer trimestre 0,8%. Y en el segundo yo creo que va peor, porque están cayendo las exportaciones que son parte del PIB. La recaudación va mal hasta julio. No puede estar creciendo la economía si la recaudación es la misma. Entonces, demasiado problema de previsión, porque el presupuesto es una previsión. Mira, fíjate el concepto. El presupuesto es un estimado de ingresos. Yo presupongo, no estoy seguro, porque pueden pasar cosas, que los ingresos que voy a obtener son tales. Eso es presupuesto, por eso se llama así. Y la ley de gasto, voy a gastar esto, pero lo que voy a conseguir es un estimado. ¿En qué me baso? En la inflación estimada, en el crecimiento económico, etcétera. Y cómo va a evolucionar el mundo, porque estamos en un contexto internacional. Y resulta que le falta un montón de dinero, y lo que hacen es recortar la inversión pública de 1.000 y pico de millones, creo que eran 1.050, 1.070 millones que tenía que invertir, 1.050 en activo, obra y construcción, y han invertido 70 hasta junio. 70 de 1.000, paralizadas las obras, no hay sede de la UE, no hay reparación de escuelas, paralizan todo. Todo eso es un desorden, porque no me puede decir a mí el ministro de Hacienda que no sabe que el gobierno no va a conseguir 900 millones de recaudación, cuando la recaudación nunca ha llegado. Lo más que ha llegado es a 6.000 y pico de millones, 6.700, 6.800, y que él no sabe que tampoco va a vender bonos. Entonces aprueben un presupuesto real. Y sobre la marcha, en medio del lío, deciden no pagarle dinero a las AFP, 570 millones. Ahorrémonos esto, porque no conseguimos. Paralízame la inversión, y todavía no alcanza el dinero. Y vemos la recaudación que no va bien, además. Estimaron un crecimiento económico de mucho más alto del que se va a tener. Entonces, aquí no hay planificación. No porque no haya Ministerio de Planificación, sí, no lo hay, pero está la Secretaría Técnica de la Presidencia, que puede planificar junto con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, aunque el que está en el Banco Central no tiene ni idea de nada. Porque es que cuando tú ves el gabinete, tú dices, ¿pero y qué es esto? Es como el ministro de Obra Pública. ¿Qué tiene que ver ese ministro de Obra Pública con obra pública? Ese muchacho no sabe lo que es el cemento, ni siquiera como concepto. Entonces sí, aquí hay un problema grave de planificación. No prevén y van tomando medidas sobre la marcha. ¿Cómo va a impactar esto ya a partir de que no tenemos buena planificación, que no tenemos previsión de esto, que no calculamos medidas, que no se ve voluntad, que no se ve anticipación y que simple y sencillamente la situación económica sigue profundizándose? Entonces, ¿qué puede pasar ya viendo este incremento que estamos viendo? En un par de días va a venir el tema del incremento en la tarifa de la energía otra vez. Los precios en los mercados van a seguir creciendo. El salario no sube, el empleo está jodido. Entonces, vaya, ¿qué hace la gente? ¿Cómo se enfrenta el ciudadano, ya la familia, a esta situación donde
francamente se ve muy difícil, sobre todo por la situación que tiene el Estado financieramente, que vayan a haber Mira, medidas. sí, para la gente la situación es muy difícil. Es decir, el que tiene un carro ya va a pagar gasolina más cara, pero también los alimentos los va a comprar más caro. Y el que tiene un carro, digamos, no es pobre. Estamos hablando de sectores medios. Pero a ese le golpea el combustible y le golpea los alimentos. Y el que no, el que tiene un ingreso más bajo, la familia con un ingreso más bajo, que se mueve en bus, que se mueve por allí, por acá, bueno, no paga combustible porque no tiene vehículo, pero los alimentos le van a llegar más caros. Por lo tanto, lo que están diciendo las encuestas es que lo que hace la gente es que reduce determinados gastos para garantizar la comida. Y lo otro es comer menos. La encuesta de la UCA dice que hay familias que están comiendo 2 veces al día, porque si no te alcanza el dinero. No está previsto aumento salarial, no está previsto nada de eso, ni generación de empleo, que es el principal problema que señala la gente, el problema del empleo, incluso peor que los precios. Entonces, ¿cuáles son los caminos? Ver qué hace con el escaso presupuesto para sobrevivir. Creo que va a continuar también la emigración, eso va a suceder. Mucha gente se sigue yendo del país. Los micro, pequeños negocios lo que van a hacer es vender más caro o recortar el tamaño del producto o combinar las dos medidas. Decir, bueno, voy a seguir vendiendo la pupusa al mismo precio, pero hagámoslo más la chiquita. Si de aquí me salían 3, tratemos de que nos salgan 4 de estos ingredientes. O si nos salían 4, que salgan 5. La gente se tiene que defender. Porque también piensan, bueno, si le subo el precio, después la gente no compra. Entonces bajémosle la cantidad o subámosle un poquito aquí, bajemos aquí. Pero sin duda, el poder adquisitivo de toda esa población se va a ver afectada. Estamos hablando de millones de gente. Solo en la microempresa trabaja más de 1 millón de personas, 63% mujeres, y lo que venden en la calle son más de 800.000. Esto Eso acelera, es una cantidad enorme de gente. esto acelera esas tendencias de pobreza extrema, de más hogares en pobreza, el tema de la crisis alimentaria. O sea, se puede acelerar esto, digamos, en los próximos 4, 5, 6 meses. Sí, en De dos manera meses que golpee fuerte, pues. En 2 meses aquí vamos a tener un problema. Estamos en agosto, en octubre vamos a tener un problema, además de este encarecimiento, que es la cosecha de maíz y frijol que corresponde a ese mes, porque hay varias cosechas en el año. Y ya se habla de una pérdida enorme. Lo están diciendo todos los gremios relacionados con el sector agropecuario. Todos lo están diciendo, que son varios. Eh, por otro problema que tenemos, que digamos no es culpa del gobierno, pero es otro problema, que es la sequía, ¿verdad? Entonces, tiene la sequía y tiene el encarecimiento de los combustibles. Yo creo que la salida que le va a buscar el gobierno es fomentar importaciones, decirle a los privados, traigan más productos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, pero todo eso viene caro. Es decir, hacernos más dependientes de importación, de productos importados caros. El ministro de Agricultura, recuerdo que a principios de año, en una rueda de prensa dijo, donde habló el gabinete económico, que el pueblo podía estar tranquilo porque iban a garantizar que no hubiera escasez, que ya habían hablado con los gobiernos de Centroamérica y los empresarios para garantizar importaciones. Es decir, no habló de fomentar la producción, sino de que los importadores traigan los productos. Y luego se quejó hace como 2 meses de que los productos están caros porque vienen de fuera. Es decir, garantiza que no haya escasez, pero fomentando importación, y luego se queja de que esas importaciones son caras. ¿Cómo no van a ser caras? Porque este precio de los combustibles está caro también en Guatemala, en Honduras. El camionero se la desquita en la tiendona, se la desquita en el mercado, cuando trae el aguacate de México. Entonces, sí es responsabilidad del gobierno no tener una política de fomento del agro, porque este gobierno ya está cerrando, va a cerrar su 5.º año. Y aquí quitaron programa de apoyo al agro. Esa parte sí es responsabilidad, no la sequía, ni el precio del petróleo, pero esta parte sí. Cuando uno ve el presupuesto del Ministerio de Agricultura, todos los años le recortan a los paquetes, luego tratan de darle, pero quitaron agricultura familiar, acuicultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural,
Todos esos programas, incluso programas para el agro que no son de producción, sino de ingreso familiar, como la pensión básica en municipios pobres. El programa de ayuda temporal al ingreso es para la población pobre. El programa de alfabetización es para población pobre. La sede de Ciudad Mujer. Es decir, cuando uno habla del campo, hay que hablar no solo en términos de la cosecha, hay que hablar también de los servicios de salud, de educación. Todo eso está empeorando. Lo refleja la encuesta del 22, que César, hay más problemas. ya para cerrar, digamos, después de todo esto que hemos visto, francamente, tú que manejas bien el tema de la economía, que un poco haces las proyecciones, ¿ves alguna señal que pueda ser positiva para la gente, digamos, en lo que viene de aquí al cierre del año? Es decir, o la gente de verdad, porque el panorama es súper complicado y sobre todo si tú estás sin empleo, con la familia sin venta, es decir, ¿ves alguna señal que pueda ser esperanzadora de cara a la gente, César, en materia Para la económica? población, para la Sí, mayoría de la población, que es la de bajos ingresos, de ingresos medios y bajos, yo no veo salida. Yo lo que veo es un año que tiende a un estancamiento económico, a un crecimiento pequeño. Están cayendo las exportaciones. Ya está claro que van a caer 7% en lo que queda de año porque es la tendencia. Puede haber incluso hasta cierre de más maquilas, que es un rubro importante, ya han quebrado, han despedido gente. Los mercados internacionales están afectados. El medio circulante está disminuyendo. Esta es una variable importante. Es una variable técnica complicada para la gente. Pero lo que quiero decir es el dinero que circula en la economía, el dinero que andamos en la cartera o que manejamos a través de cheque, el que tiene cheque, o tarjeta de débito, el que tiene tarjeta de débito, que no hay mucha gente. Eso ha disminuido, estaba en más de 6.000 millones, se ha reducido, está cayendo el consumo. Las variables económicas apuntan a un año de poca inversión pública, menos, poca inversión privada, poca inversión extranjera, estancamiento, no se está generando empleo, y todo eso en un marco de crecimiento de precios, porque eso sí no deja de crecer. Yo sí. siento que es un año malo y va a ¿Y, seguir siendo malo para el pueblo. y cómo te Pero explicas? el gobierno está haciendo todo lo posible por no colapsar, está arañando, está pidiéndole dinero a los bancos del Estado, del país, a la banca privada, como no vende bonos, no está pagando las pensiones, está paralizando y creo que va a cerrar el año sin colapsar. El Estado no colapsa, pero muy mal, muy contrañido. Y me parece que después de las elecciones del 24, si Bukele es vencedor, si él gana las elecciones, yo diría si va de candidato y gana, Ujú, porque está pendiente todo, sí, va a venir un programa de ajuste que consiste en que el gobierno va a tener que salir a buscar dinero y recortar gastos, porque las finanzas públicas no dan. No pueden seguir aprobando presupuestos de 9.000 millones con un faltante de 1.500, de 2.000 millones. No pueden, porque todos no, los años lo tienen que recortar. Y la deuda ya no da para más. no La se ve deuda externa en ya topó, superó los 26.000 millones. en tu Demasiado perspectiva, alta. Sí. César, ¿no ves reforma tributaria que Yo pase creo de que, yo, yo ese creo que el cuatro? gobierno va a actuar por el lado del IVA, por el lado del IVA. Si le sube 3% al IVA, consigue unos 450 millones en un año. No es una cifra mala. No resuelve, pero consigue. Si le mete a los impuestos selectivos algunos productos que además de IVA pagan otro impuesto, como las bebidas, etcétera, puede conseguir otros 500. Pero no es suficiente. Y el fondo le está diciendo recórteme gasto. Le está pidiendo que en 3 años, entre aumento de ingresos y recorte de gasto, consiga más de 1.000 millones. Poco más de 1.000 millones, como 1.200, porque ya el PIB está en 32.000 millones y es el 3% del PIB, más o menos como 100.000, 1.100. Entonces lo va a hacer y yo no creo que vaya a tomar medidas fiscales que vayan a afectar a los poderosos, porque hay medidas fiscales que no son malas. Por ejemplo, si el gobierno dijera a todo el que tiene una vivienda de 400.000 dólares, no le voy a hacer nada, pero el que la tiene más de 400.000 me va a pagar un impuesto de $1.000 al año. Bueno, va a afectar a 6.000 personas en este país y no va a pasar nada en los precios, porque estamos hablando de vivienda de lujo. Todo lo que tiene rancho en la playa me van a pagar tanto. Si Mauricio Funes dejó ese impuesto,
yo recuerdo, y le daba más de 100, sí, le daba como 115 millones. En el año 2011, te aseguro que hoy consigue más de 200. Yo, si esa medida llega a la Asamblea, yo me movilizo a favor de esa medida, pero esa medida no va a llegar, porque eso es meterse con los sectores poderosos, y este gobierno no representa intereses populares. Aquí gobierna un clan familiar, empresarial, y que tiene el apoyo de los grupos oligárquicos, de lo más César, importante. entonces, hoy sí para cerrar, César, y ya darte las gracias por el espacio que nos has dado, pero ¿cómo se puede interpretar toda esa crisis y toda esa situación compleja que la gente va a enfrentar y que el país está transitando en un escenario donde vos ves Juegos Centroamericanos, Miss Universo, conciertos todas las semanas, etcétera, etcétera? Ese tipo de, digamos, de espectáculo que mantiene una especie de ambiente de fiesta en un país donde la economía está en crisis. ¿Cómo combina esto? Porque es lo que viene, ¿verdad? Es lo que viene. De hecho, hoy vimos el gimnasio Adolfo Pineda en San Salvador, que acaba de terminar de ser construido. Hoy le están metiendo mano para quitarle lo que le pusieron y volverlo a construir. Es decir, invertimos y gastamos en ese tipo de prioridades y las cosas que en realidad son importantes no las estamos viendo. Algo así. Correcto. Yo creo que todos esos gastos tienen por detrás un componente de corrupción. No lo puedo probar, pero hay indicios, porque todo eso se está haciendo sin aplicar la CAT. Fíjate que acaban de aprobar que ya la inversión de CEPA tampoco se va a hacer siguiendo la ley de contrataciones públicas. ¿Quiénes son los que ganan? ¿Qué empresa fue la que reparó el Mágico González? Hizo esas inversiones ahí, esa obra, porque se ganó un dinero. ¿Qué empresa hizo la cárcel de Tecoluca? Nosotros no necesitamos saberlo. Si son empresarios vinculados al clan familiar, quiénes son, si están sobrevaluadas, porque no hay dinero para reparar 1000 escuelas. Repararon 6 el año pasado, de las 1000. Ok, eran 75 millones, pero te gastan 30, 20, no sé cuánto en lo de los juegos. No sé exactamente la cifra, pero creo que por ahí anduvo. Para esto hay, para aquello no hay. Eso lo pusieron en el presupuesto y lo ejecutaron, pero no ejecutan las obras que son buenas. Yo creo que ahí hay sobrevaluación de compra. Ahí hay cosas raras relacionadas con eso. Y Miss Universo va a ser lo mismo. Y lo otro es que manteniendo que venga aquí artistas a cantar, lo traen empresarios privados, el gobierno mete la mano. Generar un clima de que este es un país que está muy bien, que aquí viene Plácido Domingo, que aquí viene... eso responde también a una propaganda de vender un país estable. Y el gobierno tiene sus inversiones en eso. También Miss Universo no sé cuánto va a costar. También es un gran negocio, porque ahí la publicidad financia buena parte de este asunto. Pero Y gana el y país, está vinculado a la campaña electoral para lo del 24. gana algo la gente y gana el país con todo esto. No, para nada. En Miss Universo no gana. Bueno, lo único que ganan son lo que sacan el dinero de ese negocio. Eso es una cosa, incluso una opinión personal, es que eso es un evento ya desde el punto de vista ético, moral, bastante asqueante. Yo creo que no me voy a meter con ese tema, pero Sí. la belleza no es física. Eh, La única belleza que hay en el mundo es la que es resultado del trabajo humano. Bello es un poema, bello es una obra de arte, una pintura, no como nació una persona. Es lo que es resultado del esfuerzo humano. Esa es la belleza. Entonces yo voy a ir a ver a Joan Manuel Serrat si viene aquí, porque ese hace una obra de arte hermosa, poesía, buena música, excelente. Silvio Rodríguez, entre otros cantantes y autores, pero no una persona, un hombre o una mujer que es supuestamente bonito. Eso es una deformación. Marshmello. Esos son antivalores. Esos son César, antivalores. Para colmo. te agradezco la conversación. La verdad es que tratamos de explorar un poco. Muchos, en realidad, eh, creo que también de todo gana, porque hoy, por ejemplo, ves las gasolineras, pero topadas. O sea, llega
llegas a querer ponerle 10 pesos del carro para que te dure un rato y la gasolinera topada. O sea que en toda condición alguien gana y otros pierden. Casi normalmente los que pierden son los mismos, ¿verdad? Sí, 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 así es. Y la gasolinera gana porque venden más caro, venden. Bueno, la gente trata de ponerle la gasolina antes de que suba, ¿verdad? Estuvo así. César, gracias, te agradezco el tiempo y nuevamente por compartir con nosotros en estas charlas, en realidad muy nutritivas y muy interesantes. Muchas gracias, Franklin, y saludos a la audiencia. A ustedes, amigos, gracias por estar nuevamente con Versito FM. Nos quedamos hasta acá y como siempre, pues sigan las piezas que vamos a trabajar de esta plática que hemos tenido con César Villalón, con el economista César Villalón. Hasta pronto.